Good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. Good Buenas. afternoon, teacher. Good afternoon. Dos minutos.
Minuto para iniciar. ¿Se escucha bien, Laos? Sí, profesor, se escucha bien. Ya, gracias. Minuto. ¿Quién más? Hoy día tenemos el primer verbo modal que vamos a ver, a aprender, que es el verbo modal can en afirmativo y el verbo can't en negativo, que es el verbo poder. Y después, en 40 minutos, vamos a ver Health Terminology, que son términos de salud relacionados a tu carrera. Te voy a mostrar un diccionario que también te pasó en PDF, que lo pude bajar hace tiempo, para que puedas estudiarlo. Es un diccionario bilingüe, pero de ahí solamente vamos a ver una parte, la última parte, que viene a ser indicaciones médicas, preguntas que te hacen dentro de un hospital o clínica, y términos, respuestas que tú tendrías que responder, ¿no? Para hacer un data o data, cuando tú estás trabajando de repente en consultoría externa y necesitas saber información del paciente como nuevo, o quizás en una emergencia, urgencia, cuando el paciente necesita saberse inmediatamente qué es lo que, cuál es su nombre, qué edad tiene, cuánto pesa, si está con fiebre o no está con fiebre, teléfono, trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando viene el especialista ahí, revisa al paciente lo antes posible porque ha entrado de emergencia a un hospital, posta, centro de salud. Eso va a ser después del receso. Ajá, ¿cuántos? 30 segundos. Ya entró Huerta. Ya, entonces, vamos a comenzar. Tenemos el verbo modal can y can't. Mañana tenemos otro verbo modal y pasado también tenemos otro verbo modal. ¿Quién es Juana? Delegada, ¿quién es Juana? Y yo, profesor, lo que pasa es que en el otro celular estoy tratando de entrar y porque no tengo internet y no me deja entrar y ahorita entran con mi celular con poco que tengo en los datos. No, no entiendo. Algo habrá pasado, pues de repente solamente lo has configurado para ese celular. Ya, trata de escuchar lo máximo que puedas, pues. Ya, y ver la clase grabada si te faltara algo de repente por comprobar o repasar, ¿ya? Bien, entonces vamos a iniciar. ¿Qué son los verbos modales? Los verbos modales dice que son verbos auxiliares. Y los verbos auxiliares a la vez son verbos modales. Como nosotros hemos hecho el verbo presente simple en 3 clases y hemos hablado acerca de los verbos auxiliares, tú ya sabes el concepto. ¿Cuál es el concepto de un verbo auxiliar? Participa. Do. Pizarro. Das. No, concepto. ¿Qué es un verbo modal? ¿Qué es un verbo auxiliar? ¿Qué es un verbo auxiliar? Te pregunto como si fuera clase de presente simple. Estamos en otra clase. ¿Qué era un verbo auxiliar, pues? Lo hemos visto en 3 clases. Hemos explicado mucho tiempo ese tema. ¿Los verbos auxiliares son iguales a los verbos principales? No, ¿Por qué, Camones?
Idea lógica, pues. Profesor, buenas tardes. Bueno, más o menos entiendo que el principal, el que está en una oración, ¿no? El que manda la oración y un auxiliar es como el reemplazo, ¿no? Algo así. Ya, por ahí la idea. Huerta. Huerta. Profesor, yo que entiendo más o menos es porque va en las oraciones como una ayuda para el verbo. Para poder definirse, ¿no? Claro, como, ajá. Ujú. Ya, recordemos, sigamos recordando presente simple. ¿Cuáles eran los verbos auxiliares en presente simple? Altamirano. Altamirano. Quirico. A ver, Altamirano. Pero tú y das El duidas, que servían para... ¿Para qué servía el duidas? para negar algo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para negar. ¿Para negar algo? No. ¿Cernaqué? ¿Para qué servía el du y el das? ¿Cernaqué? No contesta. Guamán Reyes. ¿Para qué servían los verbos auxiliares du y das? Tenían dos funciones. Para López Cosquillo, Pacaya, Para hacer preguntas, profesor. para hacer preguntas y para, Para negar las oraciones también, afirmativas. pero con duidas no se niega. Duidas me permitía hacer preguntas y en primera persona, segunda persona y tercera persona con das, ¿te acuerdas? Y el do y el das también te servía para responder de manera breve, ¿te acuerdas? Yo respondía, por ejemplo, yes I do, yes we do, yes they do, si fuera de primera y segunda persona. ¿Y cómo respondía en tercera persona? Yes he does, no she does, etcétera. ¿Ya? Entonces, esos son verbos auxiliares. Obviamente, en negativo sería el don't y sería el doesn't. Entonces, si tú ya recuerdas eso, ¿los verbos auxiliares van a acompañar un verbo principal? Sí. ¿Van a ser el principal? No. ¿Va a depender, obviamente, del auxiliar para que tenga sentido de alguna forma? Sí. En ese caso, el can es un verbo de apoyo, un verbo de ayuda. ¿Ya? Cuando yo digo entonces que los verbos modales son auxiliares, son porque están unidos a un verbo principal. Y dependiendo de lo que se quiera hablar, tú ya vas a determinar una diferenciación en la oración. Si tú sacas el verbo modal, te vas a dar cuenta de que encuentras solamente una oración de presente simple, no oración con el verbo modal. Entonces, can significa puedo y can't significa no puedo. ¿Qué expresa ese verbo modal? Una posibilidad, una habilidad, una destreza, algo que puedes hacer que te diferencia de los demás. Puede indicar ofrecimientos, puede indicar ayuda también, puede indicar pedido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso expresa el verbo can y el verbo can't, en afirmativo o en negativo. ¿Cuál es el orden? ¿Cómo se ubica? Está acá a la derecha, mira. Tiene un subject, modal, verbo infinitivo y complemento. Subject es el sujeto, puede ser pronombre, puede ser nombre propio, primera, segunda, tercera persona, singular o plural. Verbo modal, un verbo principal y un complemento. Si yo digo Liz can play the violin, ¿qué estoy diciendo? Liz puede tocar el violín. Liz puede tocar el violín. Ajá. Tiene la habilidad, la destreza de poder tocar el violín. Si yo saco el modal can, ¿qué dice? Liz, ¿qué? Liz toca el violín. Liz toca el violín. Sería otro estado, sería otra estructura, sería otro tema. ¿Pero estaría bien escrito o estaría mal escrito? Liz play the violin. ¿Estaría
¿Bien o mal escrito? Olvídate del can, por un momento. Estaría mal escrito, ¿no? Sí, no Falta estaría el acá. is, falta el is. ¿Falta el Place. is o falta la S? La Place. S. De La ese. S, ¿no? Y Porque sí, si antes de la Y hay una vocal, se aumenta S place. nomás. Place. Ok, pero eso sería pues si sacar el can. Acá en este caso, como está el can como verbo auxiliar modal, dice Liz puede tocar el violín. Liz can play the violin. ¿Qué diferencia hay con presente simple? Que acá ya no hay Profesor, red. quiere decir que ahí en afirmativo ya no se adiciona la S. Por eso, a eso iba. ¿Qué Ah, diferencia hay con presente simple? De que cuando tú utilizas un verbo modal, sea de primera, segunda o tercera persona, el verbo viene a ser el mismo. No cambia. Sea singular, sea plural, sea tercera persona, segunda persona o tercera persona. El verbo permanece igual, pero solamente cuando hay un verbo modal, un verbo de ayuda. Si no hubiera, porque repito, si yo saco que, ya sería otra cosa, ¿no? Y acá tengo que poner una S porque de acuerdo a la regla de formación de presente simple, si termina en Y y antes vocal, agrego una S. Pero si hay una consonante y después si viene la Y, tengo que cambiar la Y por IS. Eso ya lo sabemos. Entonces, si yo digo de nuevo, Liz can play the violin, ¿estoy afirmando o estoy negando? acá solo afirmando, Solo Afirmando. afirmando. Pero si yo quiero Afirmando. negar, utilizo el can't. negando. Acá can con Está not, con negando. not, No, y estoy no pues puede. abreviando, ¿no? Porque esto Ujú. sería can Cannot, más not, cannot. y sería pues cannot play the violin. De manera muy formal, textos muy formales por un documento oficial, y de manera abreviada que para una tarea, para lo que te puedas expresar de manera speaking también. Si yo digo Liz can't play the violin, estoy negando. Y digo Liz no puede tocar el violín. Si acá arriba podía o puede, acá no puede. Liz can't play the violin. Entonces, can es la forma como se pronuncia, no can, y se pronuncia más o menos como el... ¿Te acuerdas que cuando salió la muñeca Barbie, salió su compañero de Barbie? ¿Quién? Ken, Ken. ya. Ken. ¿Su nombre no era K-E-N? ¿Sí o no? Ken. Sí, sí. Ya, se pronuncia igual. Ken. Era así. Ya, Ken. Pero si tú quieres negar es Kent. Y termina en una T al final. Kent. Ya, afirmativo o negativo. Y si tú quieres hacer preguntas, ¿qué sucede? El verbo modal pasa acá, delante. Después pongo el sujeto, que ya lo identifico porque es Liz. Liz puedo cambiarlo por she. Sí. Play, que viene a ser el mismo verbo, y the violin, que viene a ser el violín. Can she play the violin? Si fuera verdad, yes, que, yes, she can. Sí, ella puede tocar el violín, forma abreviada de responder con can. Y si yo digo, no, she can't, no, ella no puede tocar el violín, forma abreviada de responder con can't. Y tenemos las 5 partes, ¿ya? Con afirmativo, negativo, pregunta, respuesta afirmativa, respuesta negativa. Repito entonces en tercera persona, con este tiempo, que son verbos auxiliares modales, ¿el verbo va a permanecer igual? Sí, afirmativo, negativo e interrogativo. Solamente cambia en una afirmación de presente simple, pero de tercera persona. ¿Ya? ¿Esta oración es de tercera persona? Sí. ¿Esta oración es de segunda persona, sí o no? De segunda persona plural. They can speak French. ¿Qué pueden hacer ellos? Pueden hablar francés. Entonces, Ellos pueden hablar francés. They can speak French. They can't speak French. Ellos no pueden. Sería ellos negativo. no pueden hablar francés. Pregunta, question. Can they speak French? ¿Pueden ellos, invierto, speak French? Yes, they can. No, they can't. Depende del sujeto, depende de lo que se hace, depende de lo que te piden. Tú afirmas o niegas. Que pongas because y justifiques es otra cosa, ¿no? Eso se asume que va a otro tema. Pero todo se puede unir, todo se puede unir. Si tú te das cuenta, este tema se puede unir con el tema de ayer, sí se puede unir. Este tema se puede unir con posesivos, también se puede unir. Todo se une al final. Cuando tú aprendes algo, en general, estás aprendiendo tema más tema y todos los temas se van unidos como una especie de cadeneta. Entonces, a mayor contenido teórico, a mayor contenido práctico, va a ser que tus textos, ya no oraciones, porque oraciones ya hemos acabado, tienen que hacer pues mejor. Eso puede estar en parte de tu tarea, podría estar en parte de tu tarea.
Puede estar en parte, ¿por qué no? Te da más ideas. Cuando tú, por ejemplo, aprendes a cocinar arroz con pollo, ¿tú necesitas mirar un cuaderno para ver qué he hecho primero, qué he hecho segundo, qué he hecho tercero? No, ¿Y por qué no? porque ya es constante, profesor, y ya uno aprende. Ya. Ya sabes, pues, ya sabes qué va primero, qué va segundo, qué va tercero. Solamente que tiene que estar lo que tiene que tener lo que tiene que tener, ¿no? Que te falte algo de repente. Por ejemplo, si no hay culantro, ¿es arroz con pollo? No. No, No, pues, será cualquier cosa menos arroz con pollo. Y si tu arroz con pollo le echas ají rojo, ¿es arroz con pollo? no. No. No es tampoco, pues será otra cosa. Será un híbrido. ¿Te das cuenta? Entonces, como tú, conforme vayas practicando, conforme vayas ensayando, vayas escribiendo, porque como te dije, creo que no sé cuántas veces, perdona, pero tú vas a necesitar el idioma más adelante, de manera obligatoria. Si te mandan a escribir pues un texto de 50 líneas, interviniendo todo tipo de temas, todo lo que sepas en 50 líneas, te puede decir el profesor. Y solamente no puede haber to be, presente. No, tiene que estar todo lo que tú sepas, porque es abierto. A más estructuras es mejor, pero de acuerdo a lo que te ha enseñado, pues, ¿no? El profesor. Pero si estás en avanzado, inglés avanzado, suponiendo más adelante, mucho más adelante, al decirte eso se asume que tú sabes A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Entonces sabes todo, o casi todo. Y tu texto tiene que ser rico. Y también tiene que ser composición, como te he mandado. ¿No? No puede haber simplemente oraciones. Oración, punto aparte, oración, punto aparte, no son oraciones. Eso es lo que están comenzando recién. Entonces, tú tienes que tener en cuenta eso. Manifesté también de las fechas, ¿cierto, Laos? Las fechas y las horas, ¿no? De tu Y tarea hasta las dos, 7. todo, ¿no? Ya. Eso, por favor, quiero que lo apuntes bien, porque no, espero que no me digas, por favor, profesor, 1 hora más. Yo no puedo abrir una vez que cierro, porque si yo abro para ti, ¿no tendría derecho la otra alumna que no ha podido hacer? ¿Sí o no? sí, Quizás tú tienes un profesor. inconveniente muy grave, pero metes en un problema a mí, porque la otra alumna que no ha hecho tampoco puede decir, profesor, pero yo también tengo un problema. ¿Y por qué no es así para todos? Y yo, ¿cómo me defiendo? No puedo defenderme. Entonces no es tan fácil que tú me digas por qué no abre un ratito más. Ese ratito más no se puede comparar, pues. No es igual, por eso dejo con tiempo. Ya, se cierra esa hora y se cierra y se cerró. No hay forma que yo lo abra. Estaría mal. Estaría diciéndome, ¿no? De una forma que no es correcta. ¿Entiende, por favor? Entonces, esto es el verbo modal. Vamos a ver en documentos para aprender más. A ver, perdona. Buenas tardes. Ya, Villar, ¿está bien? Vamos a seguir. Atenta, por favor. Vamos a ver documentos. Vamos a... Primera, esas diapositivas. Mira, dice, perdón, can, ability, para expresar habilidad. I can speak 4 languages. Yo puedo hablar, ¿qué? 4 Idioma, lenguaje. lenguas, 4 idiomas. Ya, muy bien. Sujeto, modal, verbo y complemento. Possibility, ¿qué es posibilidad? Mira, acá date cuenta que la escritura está un poco confusa. De repente no lo conoces. Esta es una forma de escritura para posibilidades que es inglés intermedio, por ejemplo. Te voy a explicar por qué es así, pero espero que entiendas que no puedo entrar en detalles porque no me vas a entender muy bien que digamos. Y la clase no es de este tema. ¿Ya? Porque me vas a preguntar ahora por qué, pero te voy a explicar, sí te voy a explicar, es mi deber, pero no te puedo explicar en detalles porque para eso tendría que hacer otra clase de este tema. Smoking can cause cancer. ¿Qué dice acá para comenzar? Smoking can cause Fumar, cancer. causa cáncer. Fumar puede causar cáncer. Ya. Ahora dime, ¿acá está en presente progresivo? Sí, ¿Qué dices? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué es no? Porque para ser presente progresivo tendrías que poner el verbo infinitivo después del verbo to be. ¿Te acuerdas o no? Acá, ¿hay un previo o está de frente? Está de frente. Está de frente. Entonces, explicándote brevemente, yo sé que no es suficiente porque no estamos en este tema. Cuando tú veas un verbo que comienza una oración, se va con ing, pero viene con ing no porque sea presente progresivo, sino porque comienza de una manera irregular una oración.
Y ninguna oración comienza con verbo, comienza con sujeto. ¿Y por qué? Porque está dando una posibilidad, como una precaución. Fumar puede causar cáncer. No podía ser smoke, can cause cancer. Por gramática estructural en inglés, primero el verbo se coloca siempre y cuando sea verbo, claro, con ing. Pero no porque sea progresivo, progreso, sino porque comienza la oración y rompe todas las reglas formativas, pues. ¿Ya? ¿Hay más para hablar de esto? Sí, pero disculpa, no puedo entrar en detalle. Solamente que acá se viene con ing porque comienza con el verbo. Porque debería estar en el medio, ¿cierto? Y quedémonos con que está en el medio. Solamente que aparece que quería decirte esto. Permission. Can I use your book, please? ¿Puedo usar tu libro, por favor? Yes, you can. No, you can't. Depende de ti. Request informal. Can you hand me the pen? ¿Puedes pasarme el lapicero? Offer. ¿Qué es offer? Ofrecimiento. Can I help you? Si tú te ofreces, ¿qué dices acá? ¿Qué preguntas? Can I Puedes help you? ayudarme. ¿Puedo qué? ¿Te estás ofreciendo? ¿Puedo yo ¿Puedo- ayudarte? ¿Puedo ser yo? Hemos visto object, ¿cierto? Este es object. Puede usar su libro. ¿Te acuerdas que después del verbo había un object? Acá. ¿No hemos visto ese tema? Sí, ese Claro, fue. can I help you? ¿Puedo ayudarte? ¿Ok? Can I help you? ¿Puedo ayudarte? Cannot, you cannot smoke here. Acá, mira, ve. Acá no aparece smoking. Porque acá hay un orden, ¿no? Sujeto, modal, negativo, el verbo infinitivo y un adverbio. Acá no puede ser smoking, siempre y cuando comience. Bien. Ability, permission, dice así. We use a modal verb can to express that we know how to do something. Para expresar que nosotros hacemos o conocemos hacer algo. La negative form is can't, de manera informal. Cannot, de manera semi-informal. Y de manera formal, pues sería el may, ¿no? Porque ese verbo modal es mucho más formal si tú utilizas el may o el might. Cosa que no viene para enseñarte. Cuando tú ibas al baño, por ejemplo, generalmente en la misma pedías permiso con may, ¿no? Puede ser con can también, pero el más formal, mucho más formal sería may, ¿no? May I go to the, please, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más tardecito. Pero can es más usado y mucho más informal que el may, ¿no? Can and can't are always followed by a verb in the infinitive y no cambia. My brother can play the piano. Mi hermano, ¿qué puede hacer? De tocar el piano. Puede tocar el piano. Tiene la habilidad de hacerse tocar el piano. Ahora, vamos a diferenciar lo que tú puedes aprender por ti sola, por experiencia propia o por conocimiento ya académico. ¿Tu carrera de enfermería solamente se basaría en clases por Zoom? ¿O no es No. suficiente? Prácticas. No es suficiente, ¿cierto? No es suficiente. Es más, en este curso, ¿no sería alucinante que enseñes presencial? Si yo te enseñara este curso, llenaría toda la pizarra. Y nos iríamos, obviamente, a la sala de videos a ver y a practicar. Y la clase se podría repetir si es que hubiera una duda. Pero ese presencial es diferente a lo que es Zoom, porque estoy limitado en muchas cosas, ¿cierto? Y además, en presencial, pues, el profesor ve al alumno. Acá te veo cuando tú simplemente estás en tu práctica. No es como una obligación en tu práctica de speaking, ¿no? En lo que sí quiero que sea obligación. Es diferente, pues el alumno aprende más, por supuesto. My brother can play the piano. Entonces, si yo te digo que él toca el piano muy bien, ¿es porque él ha visto 3 videos de YouTube? No, No, clase, constante. Él es su profesora. Es que no basta que él toque todos los días viendo un video. Si tú dices que vas a tocar la guitarra viendo solamente YouTube, ¿vas a aprender bien? No, porque tienen que corregir. Tiene que corregirte porque tú piensas que estás haciendo bien, pero tú ¿cómo sabes que estás haciendo bien? Nadie te corrige, por eso tú necesitas un tutor, tutora o profesor o profesora. Es decir, hay cosas que se aprende de manera académica y hay cosas que se aprende de manera repetitiva. El manejar bicicleta, ¿ha sido necesario que tú te vayas a un instituto de bicicleta? No. No. Le puede Uno, ayudar. porque no existe. Y 2, porque no es necesario. ¿Cómo has aprendido a manejar bicicleta? Por la práctica. Por la repetición, cayéndote. Cayéndose. ¿Sí? ¿Te acuerdas que al inicio, una vez que tú agarrabas ese balance y te ibas de frente despacio, tenías miedo de voltear? Sí, de Sí. caerte, claro. ¿Sí? Porque si volteabas para acá,
tu cuerpo se iba con todo para acá. Si volteabas para acá, también. Una vez que tú aprendías a voltear, ya entre comillas, tú ya sabías manejar bicicleta. Y conforme Sí. pasaba el tiempo, tú ya tenías balance, tenías ese equilibrio y no te olvidas. Ya es diferente. Pero hay cosas, pues, que no podrías. Esto no se puede. Aprender un idioma tampoco no basta. Es mucho tiempo. Y son horas también. Y depende de tu voluntad, pues, ¿no? Porque si tú no quieres aprender, no vas a aprender. A ver, acá. Michael Phelps can swim very well. Michael Phelps puede nadar muy bien. Él fue un medallista en las Olimpiadas de Estados Unidos, si no me equivoco, hace mucho tiempo. Batió récord. Estadounidense, American, Michael Phelps. Puede nadar muy bien. The girl can ride a bike. Justo, mira, ve. ¿Qué dice acá? La chica, ¿qué puede hacer? No puede manejar. Puede manejar Puede una andar en bicicleta. bicicleta. Puede andar, no, manejar una Manejar una bicicleta. Mira la chica, está manejando a toda velocidad, está mirando a un costado, sus pies no están en los pedales. ¿Tú crees que ella ha aprendido hace 3 días? No. No, ella tiene práctica. Tiene práctica. ¿Tiene tiempo o no tiene tiempo? Sí. Sí. Al ir a esa velocidad, mirando por un costado, no te caes al instante, tú te caes. Sí. Cuando Te no caes. sabes, ¿verdad? Claro, porque no sabes, pues. Pero ya con el tiempo tú no te das cuenta que a veces tú ya volteabas casi sin reducir la velocidad. Volteabas y girabas como si nada. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, lo has aprendido, pues. Y no es nada complicado, es cuestión de practicar. The girl can ride a bike. Ahora, esta oración que aparece acá, este enunciado, dime, ¿será verdadero o será falso? Falso. Verdadero. ¿Qué dice Camones? Sí, Rocha. es falso, falso. Falso Falso. dice. Falso. ¿Qué dice De la Cruz? Nicole. Falso, pues. Falso. Falso, profe. López Chávez, ¿qué dices? López Chávez. No contesta. Señorita Zárate, ¿verdadero o falso? Orozco. Verdadero, creo. Profesor, Falso. la oración, Falso. la oración está en Verdadero. falso, pero la Falso. acción es negativa, porque ellos no están A leyendo. ver. La acción, sí. Yo he dicho, ¿el enunciado es verdadero o es falso? Falso. Ah, Es verdadero. Es Verdadero. Verdadero, profesor. Porque no oración están sea- leyendo. Ajá, es Claro. No verdadero. pueden leer los Los bebés. bebés no pueden leer. ¿O tú crees que a esta edad No pueden sabe leer. No saben No, leer. claro. No saben sabe. porque no pueden. O si ellos quisieran, podrían. Tampoco. Tampoco, porque no pero hablan. tienen el nivel cognitivo suficiente para aprender pues algo diferente. Solamente ellos pueden ver, mirar. ¿Cómo vas a exigir a un niñito que aprenda a leer a esta edad? Ni siquiera tienen 1 año. No podrían tampoco. Imaginemos que tengan la voluntad de querer aprender. ¿Podrían? No. No es suficiente, pues su cerebro todavía no se ha desarrollado. ¿Ya? The babies can't read. No pueden leer. A ver acá. He can't run 10 kilometers. Él no puede correr 10 kilómetros. ¿Será verdad o será falso? ¿Verdad? Verdad. Será verdad. No puede. Por No muchas puede. razones. Quizás no tiene costumbre. Quizás hizo bit, no es obeso. Quizás Obeso. tiene enfermedades, etcétera. 10 kilómetros no son 10 metros, ¿ah? ¿Tú sabes cuánto es 10 kilómetros? 10 kilómetros es un montón, son 10.000 metros. ¿No? Y para eso tú tienes que practicar con poca distancia, más distancia, entonces es un proceso. Por acá lo que figura al final es tu resistencia, ¿no? Cardiovascular, para que puedas llegar a ese extremo, ¿no? A veces lo hace, muchas veces repitiendo o haciendo lo mismo. Claro que si el señor hubiera hecho eso desde joven, de repente sería para él más fácil. Pero así de la noche a la mañana tú no te vas a correr 10 kilómetros. Es imposible, ¿no? A ver, ¿qué más? Can dogs speak? No, they can't. ¿La respuesta será correcta o es falsa? No, they can't. Verdadero. Verdadero. Verdadera. Ya. Pregunta de rigor. Acá, ¿por qué no he puesto it? Porque hay dos. Porque está es plural. Porque es Porque está plural. hablando en plural. Ya, muy bien. They es para todo. Ya lo hemos visto, lo hemos explicado como 100 veces. Listo, queda acá. Can cats climb trees? ¿Pueden los gatos trepar árboles? Yes, they can. Yes. Yes, they Yes. can. Sí. Yes. Pueden trepar árboles. Pero ahí, yes.
Sí. No, acá la pregunta está en general. Usted respondió las preguntas. Acá debería aparecer otro gato si es verdad. Debería aparecer otro gato, es cierto. Pero acá dice plural, responde en plural. Ahora dime, otra pregunta que es de sentido lógico, ¿no? Imaginemos que el gatito no está acá, en el árbol. Está acá jugando, en el césped, en el pasto. Y por acá viene un perro grande, malo, abusivo, que tiene costumbre de morder. Lo ha olido y está corriendo, corriendo porque quiere alcanzarlo. ¿El gatito por instinto se sube al árbol o no? Sí. Claro, sube. Pregunta, ¿por qué? Por miedo. Porque sabe que ahí, por el miedo y Comer al perro. que se va a salvar. Tiene miedo y tiene garras, Para que no le profesor. muerda. Ajá, y porque es un felino, Sí. ¿cierto? Los felinos trepan, Sí, saltan. Sí, ¿Tu gato no salta? sí, mi gato Ah, salta. todos los Sí. gatos saltan. Un y gato se cae puede escapar parado. un gato se puede caer, salir de tu casa si quiere, si quisiera, Sí. sale de tu casa. Pero un perro no, pues. Imaginemos ahora al revés, que acá no hay un gato, hay un perrito chiquito. Y viene el mismo perro a querer morderlo, a hacerle daño. ¿El perro qué va a hacer? Correr. Va corriendo. corriendo. Llora. Correr. Y dime, ¿por qué no se trepa al árbol? Porque no puede subir. No puede. O sea, no es su instinto Es muy tampoco. pesado. Y tampoco pudiera. ¿O Claro. no? ¿Sí o no? No, No es que sea pesado, ¿ah? Porque imagínate un gato de 3 kilos, 4 kilos. ¿Igual se sube o no se sube? Hasta sí, más sí, bajo. Sí, Por acá. el gato sí se para trepar. Ah, ok. Conclusión final. ¿Quién podría estar mal o morir? ¿El gato o el perro? El El perro. perro. El perro, el perrito. Él se va a quedar hasta cuando se vaya el perro, ¿no? El gatito. Claro, podía caerse. Pero el perrito es el que sale perdiendo. Por instinto, pues, por instinto. Son cosas instintivas que tenemos nosotros, y los animalitos también, ¿no? Por ser mamíferos. Can you speak English? Yes, we can. Yes, you can. Yes, I can. ¿Qué tengo acá? Expressing permission. You also use can y can to ask and give permission. Y te puse el ejemplo hace un ratito. Ahora vamos a analizarlo. Can I go to the toilet, please? ¿Qué dice ahí en pregunta? ¿Qué dice en ¿Puedo ir pregunta? al baño, por favor? Por favor. ¿Puedo ir al baño, por favor? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Piensa. 10 segundos. A ver. Guamán. Camones. ¿Dice puedo ir al baño? El profesor dice, ¿puedo ir al baño, por favor? Puedo ir al baño, por favor. Ajá. ¿Y por qué no he puesto bathroom? ¿Por qué no aparece bathroom? ¿Baño no es bathroom? Sí, Entonces, ¿está bien o está mal? Servicio higiénico. Está bien. ¿Toilet es igual que bathroom? ¿Sí o no y por qué? Informal, informal. No. Acá no es informal formal. es Tienen porque diferentes significados. Claro, ya lo has dicho, dímelo. Yo te entiendo, pero tu compañero no Toilet entiende. es el water y Ajá, bathroom es en ajá. general. Ya, ok, por ahí. Claro, es que toilet es el servicio. Toilet es el water, ¿no? Nada más, el servicio. Cuando tú pedías permiso para ir al baño, ¿era para entrar a un baño de verdad? ¿O un baño es entre comillas? Un baño es entre comillas, porque solamente tú ibas por el servicio. Sí. ¿Cierto o no? O en ese baño que tú entrabas de tu colegio, había toalla, crema de dientes, no, no. No. había jabón, No. no había, Servicio. y a veces ni siquiera había agua, ¿o no es así? En cambio, en tu baño de tu casa hay todo lo que tú quieras. Hay tu champú, porque te puedes bañar. ¿En tu colegio te podías bañar? No. No, pues, no. Entonces, está bien toilet. Cuando te decía la misa entonces bathroom, está mal. Yo lo aprendí también con bathroom, ¿ah? Yo he aprendido esto ya de grande, de mayor. Go to the bathroom, Bathroom no please. puede ser porque tú no vas a un baño completo, tú vas a un servicio. Servicio. Claro, entonces es la diferencia. ¿Qué dice acá la Miss o el profesor? Yes, you can, sí puedes, pero tiene que vomitar, está mal del estómago, ¿qué será? Pues no sé. No ha almorzado, tiene gastritis, etc. Acá está Marge.
Can I speak to Homer Simpson, please? ¿Puedo hablar con Homer Simpson, please? Mira quién contesta. Contesta su hijo. No, you can't. He's sleeping at the moment. ¿Qué dice Bart? Está No, durmiendo en este No, momento. él está está durmiendo en durmiendo este momento. momento. Presente progresivo. ¿Por qué? Porque esto es sujeto, verbo to be, verbo infinitivo y ing. Esto sí es presente progresivo. Porque no puede comenzar con sleeping. ¿Sleeping his? No, no existe. He's sleeping. Para hacer pedidos, mira. Can you close the door, please? La hija es ella es la mamá. Ella es su enamorado. ¿Qué dice la hija? Acá han almorzado, ¿ya? Han pasado 3 horas almorzando. Su hija le ha presentado a su enamorado a su mamá, porque quería conocer al chico. Y ya se están yendo. Y la mamá, la hijita, que se llama Juliana, le dice, Mom, can you close the door, please? ¿Qué le dice la hija a su mamá? Puedes cerrar la ¿Puedes tú puerta. cerrar la puerta, por ¿Puedes cerrar la favor? puerta, por favor? ¿Por qué? Porque la mamá está mirando. Porque la mamá es curiosa. ¿O no es así? Sí. ¿Sí? Y ella va a cerrar poquito a poquito, lentamente, ¿cierto? ¿Cierto o no? Cuando están alejándose. Por acá. Sí. Sí. ¿Y es normal o es anormal eso? Chismoseando. Normal, normal. Normal, muy bien. ¿Por qué? Porque él recién lo conoce, pues, ¿no? Sí. ¿Tú crees que sea bueno o bueno? ¿Será malo o malo? No se sabe, sabemos. pues. No se sabe, pues. O tú conoces a una persona en 2 meses, 3 meses. No. No, Nunca. no. Y ella sí tiene, si está con él 2 meses de pareja, ¿tú crees que lo conoces? No. No. No lo conoces y él tampoco te conoce a ti, ¿no es verdad? Sí. Esa es la verdad. Entonces, cuando dicen las chicas que son muy jóvenes, dicen, me enamoré desde el primer momento en que lo vi. Primera vista. Ya. ¿Falso o verdadero? Falsazo. Falso, no existe eso. ¿Por qué es falso? A ver. Porque el conocer profesión de una persona no puedes enamorarte. Porque Te tú puede no te gustar. puedes enamorar de alguien que tú ves por primera vez. Lo que tú tienes que decir es así, ¿no? Ilusión. Me gustó, me gustó desde el primer momento que lo vi. Por físico, por apariencia. Pero gustar es igual a enamorarte, esa es otra cosa. ¿O no es verdad? No, es Creo. te puede gustar cualquier cosa. Por eso, pues, entonces, nunca digas eso porque te estás engañando. Tú te vas a enamorar con el tiempo, ¿o no es así? Con el tiempo, con el trato, con el respeto que te dé esa persona. Es otra cosa. ¿Te gustó o te gustó él o ella? Etcétera, etcétera, etcétera. Y él puede ser muy bueno, quizás sea muy malo. De repente es no sé, es una persona enferma. Puede ser. Puede ser lo contrario, puede ser muy bueno. Entonces el tiempo dirá. Entonces la mamá lo observa porque quiere saber exactamente quién es él, ¿no? Normal. Can you turn on the lights, please? ¿Puedes que las luces, por favor? Encender las luces. Encender las luces, por favor. Ya, y acá hay otra pregunta. ¿Qué significa turn on? Encender, prender. Un artefacto eléctrico, algo, porque dice luces. Ahora dime, ¿por qué en tu control remoto, en el control remoto de tu máquina, que es eléctrica, por qué solamente aparece on? ¿Por qué solamente aparece off? Si el verbo es turn on y turn off. ¿Por qué crees tú, Rodríguez? ¿Por qué cuando aprieto el botón on se prende y por qué cuando aprieto el botón off se apaga? ¿Porque on significa apagar, prender? No. ¿Qué significa on solo, on? Inglés 1. On solo significa encima de. Sobre De. encima. ¿Y por ajá. qué ese botón tiene que apagarse si solamente dice encima de? Porque nace de este verbo. Lo que pasa es que en el control remoto, pues, no ingresa esta palabra. ¿Sí o no? Tu ¿Se control puede remoto decir que está Sí, no abreviado? tiene, o no algo? tendría que tiene. ser un control remoto tipo cuadrado, tipo rectangular. Ajá. Y no existe eso, ¿no? Por comodidad. Todo es abreviado, 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 abreviado. Por eso, pregunta a rigor, nunca digas que on significa prender. On es encima de él. Y off es fuera, lejos. Pero turn off sí es apagar. Eso es un verbo compuesto. Esto aprendes en inglés avanzado. Ahora, acá. ¿Quién podría decir esta pregunta? ¿La señorita, la señora, el señor o la niña? Can you pass me some water, please? ¿Puedes pasarme algo de agua, por favor? ¿Quién dirá la pregunta? La niña. La niña. La niña. ¿Por qué? ¿Por qué? Mm, Porque el agua está más cerca o más Porque el agua está lejos de la niña. Ya, muy bien, listo. Vamos a ver el video. Vamos a hacer el video de este tema.
tenemos que hacer el otro tema. Esto ya lo saco. Use of can y can't. No, me equivoqué. Ese micrófono, apágalo por favor. Ya lo tengo acá. Vamos a compartirlo. Acá está. Sonido. Estéreo. Ya. Vamos a ver use can, can't. Aquí explica la misa lema que ya la conoces. Con Alema. En esta lección aprenderemos el uso del can y can't. Bueno, entonces empecemos. Este famoso verbo can significa poder y la vamos a utilizar para mencionar habilidades, mencionar posibilidades y hasta para hacer peticiones. El verbo can es llamado un verbo auxiliar modal y es porque necesita de otro verbo para completar el significado. ¿Cómo es esto? Fíjense. He can, él puede. ¿Él puede? ¿Él puede qué? Necesitamos de otro verbo para completar su significado. Entonces lo completaré. He can dance. Él puede bailar. Como ven, es por eso que se le llama verbo auxiliar modal. Hay otra cosa que quiero aclararles. El verbo can se puede conjugar con todos los pronombres personales sin modificar para nada la palabra can. Por ejemplo, yo puedo, I can. Tú puedes, you can. Él puede, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Como ven, no he modificado en nada el verbo can con todos los pronombres. Y tampoco se va a modificar el verbo principal, pues se supone, ¿no? Si no modifica, no cambia el modal, no cambia tampoco el verbo principal. Les menciono esto porque a otros verbos que son normales se les agrega una S al final Verbo base, porque están acompañados de un pronombre en tercera persona, como son he, she, it. Pero como can es un verbo modal, esto no sucede. Simplemente colocamos can y listo. Bueno, entonces pasemos a ver algunos ejemplos con el verbo modal can. Sabemos que el verbo modal can la podemos utilizar para mencionar todas nuestras habilidades. Como sé que mi habilidad es hablar español, este sería mi primer ejemplo. I can speak Spanish. Yo puedo hablar español. Sé que la habilidad de un loro es volar. Sería mi segundo ejemplo. The parrot can fly. El loro puede volar. También sabemos que el verbo modal can se utiliza para mencionar todo aquello que es posible hacer para nosotros. Possibility. Puedo decir que mi hermana tiene la posibilidad de ir a una discoteca ya que es mayor de edad. Entonces, ese sería mi primer ejemplo. She can go to a discotheque. Mi jefe tendría la posibilidad de llegar tarde ya que no tiene a quien rendirle cuentas. Entonces, ese sería un segundo ejemplo. Él puede llegar tarde. He can be later. Asimismo, podemos utilizar el verbo can para hacer peticiones, ya sea pedir un favor, can you help me? ¿Puedes ayudarme? O pedir permiso, can I leave? ¿Puedo salir? O pedir otra cosa como, can you work in my company? ¿Puedes trabajar en mi compañía? Aunque esta clase de peticiones o solicitudes no son consideradas tan formales o educadas, más al contrario, son consideradas informales, ya que hay otros verbos modales como son el may y el might, que si las utilizamos en estas mismas oraciones, pues resultarían mucho más educadas. Entonces, ¿qué significaría el may? Si yo te digo, le digo a la profesora, Miss, excuse me, may I go to the toilet, please? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Puedo? Sí, ¿Puedo ir al puedo. baño, al servicio? Puedo ir al baño. No, pero significa algo más, más formal. ¿Cómo te enseñó la Miss? Pues, ¿qué significa may? Esto no es clase de may, pero may significa más o menos así. Miss, ¿tendría inconveniente de dejarme ir al baño?
por favor, es urgente. ¿Puedo ir al baño? Es mucho más formal, con mucha más protocolo. ¿Ya? Es como decir, por ejemplo, may you open the door, please? Puedes abrir la puerta, pero sería de con can, ¿no? Can you open the door? El may sería así, ¿tendrías la amabilidad de abrir la puerta, por favor? ¿Cuál es más formal? El may, ¿no? ¿Tendrías inconveniente, por favor, si abres la puerta, la ventana? Es el may. Es mucho más formal. Claro, suena medio extraño, de repente si le dices a tu amigo, pues, ¿no? Todo es con can, porque can es informal. Esto ya les iré explicando Asustado, ¿no? en un siguiente video. Bueno, entonces, como estas peticiones con el can son consideradas informales, las podemos utilizar con nuestros amigos, por ejemplo. Pasemos a formar oraciones afirmativas, negativas e interrogativas con el verbo can. Aquí yo les tengo dos oraciones afirmativas y son fáciles de hacer, ¿verdad? Pero ¿cómo es que hacemos oraciones negativas? ¿Cómo convierto estas mismas oraciones? ¿Cómo convierto en negativo? Le agrego el not. El not, ¿no? I Not. cannot No. speak Spanish o I can't. Con apóstrofo y T. Acá también apóstrofo y T o cannot si fuera muy, muy formal, ¿no? Si tú haces un CV, una hoja de vida, por ejemplo, y tendrías que negar algo en tu hoja de vida, ¿tú puedes abreviar? No, está prohibido. Tiene que ser todo Cannot. extenso. I am not, she is not, etcétera, etcétera. Y con los modals también, de esa forma. Entonces tienes que agregar el not. En cambio, acá hay tres formas para hacer, mira, de manera abreviada. La Miss te va a explicar. Como ven, para agregar un not. El primer modo de hacer una oración negativa es agregar el not después de can, pero separado. I cannot speak Spanish. Esta es la que se considera la más formal de todas. ¿Ya? Este es semi-informal y esta es ya protocolar. Protocolar en el sentido de coloquial, que se da en todo tipo de momentos. La abreviada 100%. Can't. El segundo modo de hacer una oración negativa es agregar el not después de can, pero junto a can como si fuera una sola palabra. I cannot speak Spanish. El tercer modo de hacer una oración Este es nuestro negativa caso. es también agregar un not, pero en su forma contraída, o sea, solo apóstrofe y T. I can't speak Spanish. Si estás hablando, ¿utilizarías el cannot o el can't? Ahorita el can. El can't, pues. Que para hablar necesitamos abreviar. Cuando tú hablas algo con alguien, ¿tú pronuncias todas las palabras? Cuando hablas muy, muy rápido, no pronuncias bien las palabras. Pero la otra persona te entiende o no te entiende. Sí. Sí. ¿Entiendes? Por ejemplo, si yo te digo, ¿puedes abrir la puerta? ¿Me entiendes? Que te estoy diciendo pues, pero si te escucho en inglés, no te entiende nada. ¿Sí o no? Pero tú has dicho, puedes abrirla. No he dicho así. Me he comido consonantes, ¿te das cuenta? Como ven, esas son las tres formas de hacer una oración negativa. Veamos lo mismo en otro ejemplo. She can't go to a party. Ya, abreviamos. Tres formas. Hacer una oración negativa es agregar el not, pero junto a can como si fuera una sola palabra. Y el tercer modo es agregar el not después de can, pero de forma contraída, solamente apóstrofe y T. Ya, ejercicios. Vamos a hacer ejercicios. A ver, billar. Les mostraré oraciones Bueno, son preguntas. Para hacer preguntas se asume que tiene que invertirse, ¿no? El can pasa acá y el chi pasa acá y se responde. A ver, vamos a ejercicios. Aquí yo les tengo tres oraciones desordenadas. A ver, billar. Sí, profesor. ¿Cómo ordenas esta primera oración? She can run fast. She can run fast. Ya. Paredes, ¿cómo ordenas la segunda? She can drive. No, acá la segunda. Ay, Can he drive? Es una pregunta. Can he drive? Can he drive? Can he drive? Rodríguez, ¿cómo ordenas la tercera? You can do it. Kent. Can't.
can't Do it. do it. Do it. Do it. Si tú dices a una persona, you can't do it, ¿qué le estás diciendo? ¿Tú puedes o no puedes? Ay, no. No puedes. No puedes puedes. qué. No puedes qué. Verbo. Do. Está en tu lista, el verbo do. Cuando es verbo principal, do significa... ¿Qué significa cuando es verbo principal? No puedes hacer esto. No puedes hacer esto, no puedes hacerlo. Ajá, y viene a ser el object, ¿no? Ordenemos estas siguientes oraciones. Bien, entonces dejamos de compartir. Vamos a una hoja de desarrollo porque son muchos documentos. ¿Dónde está? Ya está. Vamos a hacer una hoja y después seguimos avanzando con este tema para después pasar a lo que es Health Terminology. ¿Dónde está? Acá está. Ah, sorry. ¿Dónde está? ¿Estoy compartiendo o no? Disculpa. Sí, está compartiendo. Ya. A ver, Pizarro, dime un número. 1. Ah, esa es la oración que no. No, esto no lo vamos a ver, ¿ya? Porque acá sale mal la respuesta. Acá debería ser esta, ¿no? ¿Cierto? Pero no sale con run, no sé por qué razón. Bueno, no se puede salir de acá. Vamos a ver acá. Vamos a poner que sea esta. No sale tampoco. Bueno, vamos a comenzar por el otro ejercicio. Vamos a comenzar por acá, ¿ya? Y lo arreglamos. A ver, acá. Paredes, dime un número. 4. Por. Ya, acá dice, pon en correcto orden, en el orden correcto, la oración. A ver. Puedo hablar un poco japonés, sería. Inglés, inglés. A ver. ¿Dónde está? Puedo Es una hablar. afirmación. Yo puedo hablar. Primero ubica el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Speak o I? Ay. I Sigue, pues sigue, alumna. I speak leader. Pero ¿qué I has comido? I can little. I speak Japanese. Me confundiste. ¿I can qué? I can little. No, el verbo. I can speak. I can speak little. I can speak little Japanese. Japanese. Ujú. Laos, ¿cómo dirías tú? I can speak leader and Japanese. Japan. Ricaldi, Sí, profesor. ¿cómo sería acá? I can speak a little Japanese. A little Japanese, ¿no? Japanese. Japanese. A ver, Ricaldi, otro número, escoge. 3. 3. Pon en la forma correcta la siguiente negación. Esto es negación. He Can't busca el verbo dance at all. at all. Ya. ¿Qué significa at all? De ninguna forma, de ninguna manera. Él no puede bailar de ninguna forma, de ninguna manera. Este es un adverbio también. Bueno, desconocido para ustedes. No importa. Paredes, número 7. 7. Ordena. Negación, negative. No puedo cantar. Busca el sujeto. Hay un orden. She can't. She can o she can't. She can't. She can't. Will sing well. She can sing well. Well, ¿Ella puede o no puede? puede. No puede. No puede cantar. No puede cantar bien. No puede Bien. cantar muy bien. Well, adverbio también. Ya. Woman.
No está. De la Cruz. Salvatierra. Profesor de la Cruz. De la Cruz, a ver. Un ratito, Salvatierra. Tú. De la Cruz. ¿Qué número? Tú. Tú, ya. Tú. Haz una oración de acuerdo a la imagen. Hay 10 millones de posibilidades. Dime una. ¿Con quién? Crea una oración. Make a sentence about the picture. Luis, ya dale un nombre al chico, rapidito. Luis. No. Luis can. Verbo. mm, El dibujo te dice, no necesitas que crear. Luis Ken. Están poniendo así. Perfecto. Very good. Very well. Luis Ken. ¿Cuál es el verbo, Salvatierra? Speak. Speak, ¿no? Luis Ken speak. ¿Qué puede hablar bien? English, ¿no? English. English. Claro, lo más fácil que se me ocurra, ¿no? Otra cosa. Altamirano, número. 5. Ya. Haz una pregunta acerca de esta imagen. Ah, qué interesante. Pregunta. ¿Te acuerdas? Spider-Man, ¿no? Pregunta. ¿Con quién? Tiene que ir primero quién, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Altamirano. Can Sujeto. he Kenji. catch ¿Cómo se decía trepar? O saltar, pues saltar creo que sí sabes, ¿no? Trepar de repente, ¿no? Kenji. catch the ¿Cuál es el- what? ¿Kenji qué? Can he catch the ball? ¿Cuál es el verbo? Trepar. ¿Cómo es trepar, pues? Lo hemos visto hace un rato. ¿No era climb? ¿Del gatito que trepaba al árbol? Kenji Can climb. he climb? ¿Puede él trepar qué? ¿Cómo se dice la pared? ¿O el edificio? ¿Cómo se dice el edificio? Crow. Podría ser the wall, la pared. The wall, la pared, o the building, ¿no? Sí. The building, el edificio. Sustantivo, chicos. Ya sería esa forma. Salvatierra, número. Juan. Juan. Haz una oración negativa acerca de la imagen. Penguin. Esto es un pingüino. ¿The penguin qué? Negativo. Kent. Can eat. Kent qué? ¿Cuál es el verbo? ¿Qué no puede hacer el pingüino? Muchas cosas no puede hacer. The penguin can't. Un verbo. Volar. The penguin can't fly, ¿no? No, no puede volar. No puede volar. Salta nomás en su mismo sitio. Salta. Otra cosa que no puede hacer el pingüino. The penguin can't. Run. ¿Can qué? Can run. Run. Correr. Bueno, sí puede correr. Puede correr a su manera, a su forma, pero puede correr. Otra cosa que no puede hacer. No puedo hablar. Estar. Can speak, ¿no? Speak. Ya, etcétera, etcétera. Y todos los verbos que no podría hacer, ¿no? Quedamos acá y vamos a ir después, después del receso, ¿sí? 3 de la tarde, regresamos 3:13, ¿sí? Pausa, apaga tu micrófono un ratito, 10 minutos, thank you.
Llamamos. Aquí no he visto. Ella no está. Zárate. 15. ¿Qué dijo? No sé qué dijo la alumna. Solórzano. Solórzano. Ahí está. Rocana. Palomares. Jorge. Presente, profesor. Alumno, no estés faltando. Félix, ¿está? Presente, profesor. Félix, participa. Ya. Bernardo. Ahí está. Ames. Presente, profesor. Alumno igual. Tienes que participar. Ya, guardamos. Vamos a seguir viendo acá. A ver, Yaikate, número. 10. 10. Ordena. ¿Cómo ordenas ahí? Question. You. Es pregunta. Ricaldi, ¿cómo harías acá? You can help me. Es una Can pregunta. you, Miguel? Can you help me? You help me. Can you help me? Salvatierra, número. 8. Haz una pregunta acerca de la imagen. Pregunta. Mira. Question. Can Can. El verbo es trepar, climb. Apareció en las diapositivas. Can, cats, o cat, o the cat. Climb. Árbol. ¿Sí? ¿El árbol? Sí. Yes, it can. A ver, otra alumna, porque no has contestado. Otro número. 9. Nine, de ahí llames. Ordena. Can ¿Por qué? I Tienes que darte cuenta si estoy afirmando, negando, preguntando. ¿La oración es afirmativa, negativa, interrogativa? es negativa. Ya, haz. Sujeto, modal, verbo, complemento. ¿Cuál es el sujeto? Tant. Bob. No es Bob. Bob can get up early. Bob can't get up early, ¿no? No Early. puede levantarse temprano. Temprano. Ames, número 8. 8. Y ahí está. Oración negativa acerca de lo que ves. Crea, inventa.
Chi. En el carro, ten cuidado, Chi. She can't. Kent. Can't. Ella no puede. Ella no puede. Ella no puede. Levantar. Pero es más complicado. ¿Por qué no comienzas con él? He can't. Él no puede levantarse. He can't. He can't get up, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede levantarse. Él no puede levantarse. Apaga tu celular, apaga tu micrófono, alumna, ¿no? Por favor. Ricaldi. Sí, profesor. Entonces, ¿de qué? El 11. ¿De qué? Put. They Oración can. afirmativa. They come. ¿Quién? Es una cocina grande, mira, de quién hay 3 sartenes, hay cuchillos, hay comida, de quién. Cook. ¿De quién cook? They can cook. ¿De quién cook? Claro, Ellos de pueden cocinar. claro. Villar, la 12. Oración afirmativa. Afirmativa. She can. ¿Quién? ¿Quién? Chicken. Montar, mom. Montar es Montar mont. mom. ¿Por qué? Caballo. Pero montar es mont. ¿De dónde sacas mont? No pregunto, profesor. No, ¿qué estás inventando? ¿No? Ya lo hemos dicho. She rides. Ride es manejar bicicleta. Montar un Perdón, caballo. sí. She ride caballo. She can ride caballo. Caballo, pero caballo se dice en inglés. Their horse. A horse, ¿no? Horse. Can ride a horse. Puede montar un caballo. Animalitos tienes que saber. Ya, algo mínimo, claro, ¿no? No es un animal salvaje. A ver, Paredes, vamos a hacer acá. Este de acá. Ujú, sí. Número, Paredes. Vamos a- Five. ¿Cuál? Five. ¿Qué número? 5, 5. Five. 5, dice el profesor 5. Ya, te pregunto, can you sing? No, I'm not. No, I'm not. ¿Por qué no I'm not? ¿Estamos en quién? No, I can't not. No, I can't. I can't. Abreviado. Ya. A ver, otro alumno. Vázquez. López Cosquillo. Vázquez. No contesta Vázquez. López Casquillo presente, profesor. Ya, López Cosquillo. Número. Juan. ¿Ah? Juan. Juan. A ver, López. Can you stand on one foot? Yes, I can. No, I can't. ¿Puedes permanecer en un pie? Yes, I can. Yes, I can. Tú mismo, otro número, rapidito. 3. 3. Can you fly a kite? Está fácil. Yes, I can. Yes, I can. Laos, último número. 4. 4, mira, todo. Claro. Can you play the piano? Mira, coincidente. No, no, I cannot. No, I cannot o no, I can't. Listo, queda. Bien, pasamos de acá por un momento. Dejamos esto. Vamos a lo que sigue, el terminology. Acá está. Ya está. Problemas de salud. Algunos términos ya los conoces.
¿Qué era have a headache? Tener dolor de cabeza, ¿no? Cabeza. Yo digo, I have a headache, tengo dolor de cabeza. Si yo digo, I have a flu, Tengo gripe. Tengo gripe. No. si yo digo, I have a cough, He tosido. Tengo tos, he tosido. Tengo tos. tengo tos. Have high blood pressure, have high blood pressure, ¿qué será? Tengo la presión alta. Tengo la presión alta. Low es bajo, baja, high es alta. Have a fever, tener Tengo fiebre. 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 Have a rash, Ser ¿qué? comido. Manchas. Have a sore throat, tener Dolor de garganta. Garganta. dolor de garganta. Have a cat, Tengo un corte. tengo un corte. Recordemos que cat lo vimos como cortar, ¿no? Ahora aparece Sí, como sí. sustantivo. Acá no puede ser verbo, pues, ¿no? Tiene que ser sustantivo. ¿Y qué será have a sprained ankle? Es un esguince en el tobillo. Torcido. Esguince en el tobillo. Sprained es esguince, ankle es tobillo. Espero que hayas aprendido las partes del cuerpo humano en inglés, ¿no? Como se dice brazo, antebrazo, o los huesos también, porque eso viene en el sílabo. Bueno, ankle es tobillo. Doctor o doctor y es patient, paciente. Thermometer, termómetro. Puede ser digital o puede ser of mercury, ¿no? De mercurio. Si acá menciona esta temperatura, ¿el paciente tiene fiebre o no? Sí, sí, Fiebre. tiene. ¿Tiene fiebre? ¿Desde cuánto se considera fiebre? Fiebre. 38. 38. 38. 37.6. Sí, No, 37.5. Ese es febrículo, profesor. Fiebre. Fiebre con F mayúscula, desde 38. 38. Fiebre. 38. para Tienes que arriba. saber. Claro, y si yo tuviera, por ejemplo, 36.4, ¿tengo fiebre? Normal. No. Ya. Si tengo 37.2, Febrícula. Calentura. pero estoy en el rango, pues, ¿no? En el rango de lo máximo, del límite, algo así. Claro. Listo, pasamos. Pill o medicine vienen a ser, pues, pastillas, píldoras, tablet es tableta, y capsules son cápsulas. Tú sabes que el medicamento puede venir así, o puede venir así, y de muchas formas, ¿no? Si aspirin es aspirina y es para un tipo de dolor o fiebre, ¿qué será painkiller? Analgésico. Analgésico, ¿no? Analgésico. Ointment viene a ser un ungüento. Ointment. Entonces, ¿qué significa antibiotic ointment? Un ungüento. Antibiótico. Ajá. Para evitar que se infecte, ¿no? Si me he hecho una herida grande acá o me han querido asaltar con un cuchillo, me han hecho una herida por defenderme, esto se va a abrir. ¿Podría infectarse? Sí. Pero si no hay una infección. Claro, así nomás libre, porque a veces te ponen un montón de gasas, no sé por qué. Puede ser libre a menos que sea pues muy extenso. ¿Quién no ha pasado indigestion? ¿A todos nos ha pasado indigestión? Sí. Sí. Si tú comes un Ahora rico empiezas. aeropuerto a eso de las 12 de la noche y mañana te levantas a las 6 de la mañana con tu gaseosa helada de 2 litros, ¿puedes quedar así como el señor? Sí. ¿Podrás dormir? No. No puedes dormir por el exceso, ¿no? ¿Qué has debido de hacer? Pues comer un poquito nomás, ¿no? A veces nosotros comemos por ansiedad, a veces, ¿sí o no? Sí. Sí. Y a veces porque preferimos cosas que, entre comillas, son para nosotros más gustosas que cosas que son más simples, ¿no? Si tú ves en tu casa, por ejemplo, de repente un pedazo o una manzana o 2 manzanas, pero ves un arroz chaufa, ¿cuál escoges? El arroz chaufa. El arroz chaufa. Pero si es tan tarde de la noche, ¿cuál te va a digerir más rápido? La manzana. Manzana, pues, ¿no? Se supone que la manzana. Pero a veces la tentación es muy grande, ¿no? Fluids son fluidos, líquidos. Esto sería juices, ¿no? Jugos. Apple juice, orange juice, pear juice, watermelon juice, etcétera, etcétera. Términos, vocabulario. Ambulance es ambulancia.
Band-Aids. ¿Band-Aids qué será? Mira, conocido por ustedes. Las curitas, la banda. Puritas. ¿No? Curitas, curitas, curitas. ¿Qué será crutches? Acá está crutches. Muletas, ¿no? Muletas. Y anestesia viene a ser Anestesia. anestesia. Ajá. Un paciente mayor, muy mayor, ¿se le coloca la misma cantidad de anestesia que un joven? No, No. es de acuerdo al peso. De acuerdo al peso y de acuerdo a la edad, de acuerdo a sus Sí. patologías que tenga, ¿no? Sí. ¿De quién se encarga de eso? Del anestesiólogo, ¿no? Anestesiólogo. Ya, especialista. Wheelchair es silla de rueda. Vaccines es lo que esperamos como 2 años para estar protegidos. Vacuna. Vacunas. ¿Se acuerdan? Si no hubieran aparecido las vacunas, hubiéramos estado mal hasta ahorita. Y bien mal. Inyecciones. Injection es inyección. Shot es como nombre Sueros. informal. Y jab es como nombre informal también. Injection es la forma técnica. Shot y jab es inyección. Americano, británico. ¿Y serums qué serán? Sueros, pues sueros. Stitches, ¿qué será? Puntos. Sutura. Suturas, puntos. Capsules, cápsulas. ¿Qué será? Te rompiste la pierna. Te ponen yeso, ¿no? Yeso, tablet será pastillas o tabletas. Algunas veces vienen grandes, ¿no? Las pastillas o tabletas. ¿Tú puedes tomar pastillas grandes, tabletas así? No. Sí. Sí. Sí se puede. Yo alguna vez he querido partirla, pero de verdad se sienten peor en la boca. Amarga más. Más amarga. Entonces, a veces cuando no puedo, no sé, yo lo pongo dentro de un pedacito de pan y me lo tomo. Y supuestamente me estoy pasando un pedazo de pan entero, claro, ¿no? Pero un pedacito. Con mucha agua. Claro, hay formas de, porque esto masticar o no se puede masticar, ¿no? Depende de ti. Blood test. ¿Por qué el médico, el especialista, debería pedirte un examen de sangre? Posibles enfermedades. Hemoglobina. Hemoglobina. Anemia. Infección urinaria. Infecciones. Embarazo. Embarazo. Pruebas. ¿Pruebas de qué, pues? De enfermedades. VIH. Puede ser, Los humanos. piensa que tienes colesterol, triglicéridos altos. ¿Puede ser o no? Sí, también. Sí. Puede ser. ¿El paciente viene en ayunas o no? Sí, en ayunas. Ayunas, ya. ¿La prueba de sangre, blood test, es más exacta que la prueba de orina en embarazo? Sí, profesor. Sí. 100%. Más segura. Más segura. Es decir, que si acá sale positivo, ¿estás embarazada o no? Sí. Ya, conclusión. Y si sale positivo, ¿cómo le dices a tu familia? Profesor, ¿Ah? ¿Cómo le dirías a un familiar? ¿Mm? Salió Ahí- positivo. Salió positivo. Ahí viene el problema, ¿no? Al final, tu papá, tu mamá, pues, dime, Naomi. ¿Mamá? profesor, disculpe, profesor, mire, ahorita estaba escuchando mi clase y me acaban de robar el celular, y entonces me he prestado el celular para ingresar a la clase ahorita. Uy, Y no disculpa. sé si usted me puede comprender estos días, no voy a poder ingresar, ya que como le dije, me han robado el celular. Bueno, alumna, ve y trata de ver eso para que des tus exámenes, ¿ya, mamá? Ya, Has estado en la calle seguramente. Bien, voy a anotar esto, ¿ya? Ok. ya. Ya, mamá, gracias. Profesor, me puedo conectar a las 3 en la segunda hora porque hasta ahora llego de mi trabajo y quizás me pueda prestar el celular de mi mamá, pero a la primera hora no creo, profesor. Ya, Guamán, más bien dile a la delegada para que me haga acordar también, ¿ya? Laos, apunte ese caso también, por favor, ayúdame, ¿sí? Porque tengo muchos salones. Ya, yo la anoto. ¿Sí? Ya, gracias. Bien, entonces, una vez que, de nada, blood transfusion sería pues una especie de transfusión sanguínea, ¿no? Puede ser una hemorragia interna, puede ser un accidente, etc. Una vez que todo eso está dicho y hecho, te hace tu prescripción, ¿no? ¿Qué vas a tomar? ¿Cómo va a ser cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas? Acá está el nombre del médico, su sello, nombre de la clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, vamos a pasar acá a este tema que es muy largo, pero yo voy a ponerle solamente una parte. ¿Dónde está? Esto ya no quiero.
Todo eso está en plataforma hasta el día de mañana. La clase de mañana. Ya lo tengo acá. Tengan cuidado, chicos, cuando están en la calle. Es un riesgo. Tienes que tener el celular guardado y solamente los audífonos que aparezcan. Porque es muy peligroso. ¿Tú sabes por qué? Bien, escuchamos entonces. Acá. Illnesses. Enfermedades. Vamos a ver unos cuantos minutos. Broken arm. Broken arm. Sprain. Sprain. Sore finger. Sore finger. Bueno. Broken arm, ¿qué será? Yesado. Brazo roto, ¿no? Broken arm. Brazo roto. Sprain, ¿qué será? Esguince. Y sore finger será un dolor, molestia, de repente algún dedo. Recuerda, fingers eran dedos de las manos. ¿Y cómo se dice dedos de los pies? Anatomía inglés 1. No se dice fingers. Se dice toes. 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 A ver qué hay acá. Stomachache. Stomachache sería dolor de Estómago. Toothache. toothache, es dolor de qué? De muela. Pero tú también puedes ser diente, ¿sabías? Sí, tú es diente. Diente. Ahora, por razonamiento lógico, ¿qué nos duele más a nosotros? ¿Las muelas o los dientes? Estómago. La muela. La muela. ¿Por qué nos duelen más las muelas, molares, premolares, etcétera? Y más. Porque son más grandes, ¿no? Son más grandes. ¿no? No, pero eso no es la razón. Porque no puede cepillarse muy bien. Ah, está picado, podrido, profe, ¿no? No, pero ¿por qué nos duele más? Lo lógico, chicos. Por la edad. No, ¿Por los raíces? ¿Los nervios? ¿Por la qué? Los dientes también Por tienen ahí nervios. mordemos. ¿Por las raíces? Porque por las raíces, claro que tienen raíces, pero los dientes también tienen raíces. Lo que pasa es lo siguiente, nosotros usamos más las muelas pues, que los dientes. Con esto no molemos, no Trituramos. y con los dientes generalmente cortamos. Es el uso, pues, constante. Y por la infección y porque lamentablemente nosotros vamos al dentista cuando ya estamos en grado casi ya para extracción. ¿Sí o no? Nos cepillamos bien. Sí, es la verdad, pues, es una dejadez de nosotros, ¿no? Y a veces podemos hacer endodoncia, pero cuando hay plata, la endodoncia no es barata, ¿no? Lo que hacemos nosotros es extracción. Si es curación, bacán. Si no, extracción. Fever. Fiebre es fiebre, ¿no? Fiebre. A ver, pasamos. A ver, acá, esto es interesante. Diabetes. Diabetes es diabetes. Diabetes. Mira, y se escribe igual. Si tiene de 120 de glucosa, ¿está al límite? ¿Tiene diabetes sí o sí? ¿Qué piensas? Alto. Está limpia. Está al límite del límite del límite, ¿cierto o no? Sí. Ya si tuviera 180, 200, ya tiene pues, alta, ¿no? 300, 400, súper, está volando, ¿sí o no? Come diabético. Ya. ¿Y cuál sería el rango normal? 80, 75, 90, ¿sí o no? El rango normal. Ya, pasamos acá. Estos son conceptos que tú tienes que saber, ¿ah? De presión alta. ¿Cuándo se considera presión normal? 120/80. Ya, pero si yo tengo Sobre 70. Si yo tengo 122/82, ¿tengo presión alta? No. Y si tuviera 126/85, tampoco. Entonces, ¿cuál es el límite para que pueda considerarse dentro del límite? Así como hemos hecho límite, acá también hay un límite. ¿Cuál es el límite acá? Sístole, diástole. Hasta 130. 130, pasando de 130 ya es presión alta. Pasando de 90 también es presión alta. Entonces, no es que 130 y 90 sean normal, sino es que es el límite que tu cuerpo supuestamente por alguna razón ha subido, ¿no? Si hay un terremoto muy fuerte acá, ¿no? Y por alguna posibilidad, pues, pasa una desgracia, ¿tu presión no va a estar alta por el susto? Sí.
Sí. No, pero eso no significa que estás enferma, sino que es por el miedo, por la El tensión. susto, la impresión. Claro, si yo me tomo la presión en ese instante, tengo 140. Pero una vez que pasa todo el susto y la tranquilidad viene, podría estar bien. Pero si es de la nada, obviamente ya hay un problema, ¿no? Que tiene que verte el cardiólogo. A ver, acá, ¿qué más hay? Bueno, como te dije, este video es muy extenso. Trata de verlo todo completo, porque es muy interesante. Vamos a salir de acá para desarrollar. Un ratito. Ya, acá compartir. Vamos a hacer los documentos. Acá está. Ah, sorry, me equivoqué. Sorry. Hay que compartir el diccionario. El diccionario, que es más importante que esto. No alcancé el tiempo, me parece. ¿Dónde está el diccionario? Casa diccionario que te dije, que es de términos médicos, términos de salud. Yo lo pude sacar hace tiempo gratis, libre, creo que ahora ya no se puede, todo te piden plata. O tienes que escribirte en tal cosa, tal cosa, tal cosa. Esto es en inglés, en español bilingüe, te va a servir mucho, guárdalo en tu drive. Vamos acá, tienes que saber esto. General Instructions, instrucciones que te da un médico. ¿Por qué el médico te podría decir bend your knees, doble las rodillas? Podría ser por bend your knees, doble las rodillas. ¿Por qué? Porque por una caída puede ser. ¿Te has caído? Sí. ¿Estás revisando las articulaciones? Sí. Sí, puede ser. ¿Por qué el médico te dice come with an empty stomach? Vengan ayunas. A tomar Análisis de Para hacer sangre. análisis de Análisis. sangre. ¿Puede ser ecografía? ¿Sí o no? También. Sí, también Sí. ecografía. También, profesor. ¿Qué tendría que decirte? Extend your arms. Extienda sus brazos. Estire sus brazos. La presión para medir la presión o si no para poner alguna. O sacar el examen de sangre también, estira tu brazo. También. Muy bien. Lie down on the table. Table se reemplaza como camilla. Lie down on the table sería acuéstese sobre la camilla. Para que te revise. Para ocultarte. Para ocultarte. El médico te revisa por sí solo. Es una forma que tiene el médico. O te dice el médico primero que te señala. A ver, señáleme dónde le duele. Entonces Ahí yo te está, pongo, pregunta. mira, where you feel the pain es señáleme, apúnteme dónde le duele. Te puede hacer esa oración. O te puede decir, say when you feel the pain. Avíseme, dígame dónde le duele. Y él mismo comienza a revisar, sin decirte nada. ¿Te ha pasado así? Sí, a mí me ha pasado así. Sí. Depende ya de él, de cómo es su costumbre. Son técnicas que ellos tienen, que aplican. ¿Por qué el médico siempre te dice stick your tongue out? Saque la lengua. Para ver si tienes alguna inflamación en la garganta. Sí, ¿no? La lengua te puede decir muchas cosas, ¿no? Para el doctor. Si tu lengua está toda blanca, ¿es normal? Como la nieve. No. Puedes tener una infección, podrías tener hasta fiebre interna y no sabes porque no sientes nada. Turn face down, póngase boca abajo. Puede ser que te pongan una inyección intramuscular. Hay personas que se echan en una camilla para que les pongan la inyección. Sí. Duele menos. Bueno, yo prefiero que me pongan de pie. Y para mí... duele menos parado, sí. En mi mente, de repente está en mi mente, dice, de parado no te va a doler más. De repente es psicológico, no sé. Yo prefiero en mi mente que me pongan de pie. De repente para la alumna echada es más relajado. Depende de la persona, ¿sí o no? O te obligan a que te eches. No te obligan a que te eches. No. Sí, esto es condicional. Turn face up significa póngase boca arriba porque ya terminaron. Y necesitas que te pongas de pie, ¿no? Instrucciones para medicamentos. Mira, take this medicine. Tome esta medicina every 4 hours, every 8 hours, every 12 hours. Cada 4 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. ¿Ya? Depende de lo que tengas, ¿no? Take this medicine when you get up in the morning. Cuando te levantes o se levante en la mañana. ¿Qué drogas uno toma al levantarse por la mañana? Dime 3 posibilidades de enfermedades. Omeprazol, lansoprazol, omeprazol, ya. Otro que no sea gastritis. El Cinemed, la dipodopa para el Parkinson. Parkinson, uno más, puede salir 10. Para la presión, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, enalapril, por ejemplo, ¿no?
Puede ser, take this medicine before you go to bed, antes de acostarse. Before each meal, antes de cada comida. With each meal, con cada comida. After each meal, después de cada comida. Place one tablet under your tongue when you feel the pain. Colóquese una tableta debajo de su lengua cuando usted sienta dolor. Son pastillas sublinguales. ¿Has visto esas pastillas sublinguales? Que se deshacen. Sí, por presión. Pues, para la presión es más, más habitual, ¿no? Pero también hay analgésicos. Para la presión también es básico, ¿no? Cuando tienen presión alta, muelen 2 pastillas de 25, ¿no? De captopril, ¿sí o no? Captopril, sí, creo que sí. Y lo ponen debajo de la lengua. ¿Y por qué lo muelen? ¿Por qué no lo toman oral? ¿Se puede tomar oral o no? Sí. Pero ¿por qué lo muelen? Porque es más rápido, ¿no? Es más rápido que pase. Sí. El efecto es más rápido, ¿sí o no? Pero ¿tú has escuchado al revés? Porque eso cuando se aplica captopril, por ejemplo, para bajar la presión rápidamente. Es para bajar, porque tu presión está alta. Pero tú no has escuchado al revés, porque yo hasta ahora no escucho al revés. ¿Qué pastilla puedo ponerme debajo de la lengua para que suba mi presión? ¿Existe o no existe? ¿O te ponen una inyección? Hasta ahora no he encontrado una respuesta exacta. Tú deberías preguntarle a la doctora, ¿no? A la miss que te enseña de carrera. Doctora, yo sé muy bien, porque tengo a mi abuelito que le sube la presión, que cuando él está así, yo le pongo debajo de su lengua captopril, porque el médico me ha dicho, en caso de emergencia, no muy grave. Pero si mi abuelito le bajara la presión, señorita, doctora, doctor, ¿qué haría yo? Profesor, se le puede tomar algo dulce, o comer algo dulce. Comer un chocolatito, y ya está. Pero sí, ¿y tan rápido es? Y si sube, un sublime y ya está. Ok, mira. Ok, bien. He aprendido eso. ¿Por qué el médico te puede decir siempre esto? Don't drink alcohol while taking this medication. No beba alcohol mientras esté tomando la medicina. Porque choca con la medicina. Se puede intoxicar. Puede hacer, esto sí he averiguado, puede ser 2 cosas. Uno, que el resultado de la pastilla se inhiba totalmente, y 2, que se potencie. Altera, sí. Que se potencie. Generalmente cuando sale en la televisión que lo han pepeado a ese señor, ¿no? En la calle, es porque ha tomado alcohol y le han echado, pues, ¿cuántas pastillas? ¿2 pastillas o un blitz? Le han echado un blitz. Matan ya. Pero así son, pues le echan un blitz. Sí. Puede estar mal o puede de repente morir, ¿no? Terminar mal, Sí. o puede morir. ¿Ya? No te echan una pastillita, bueno, porque te echan una pastillita, te echan el blitz. Y depende de la resistencia de la persona. Personal data son los datos que tú llenas a la persona que viene por consultoría externa, cuando es nuevo o nueva, y tú llenas todos sus datos, pues, ¿no? O puede ser también personal data o datos personales, cuando tú llenas, por ejemplo, cuando estás trabajando en el servicio de emergencia y necesitas ser atendido al paciente lo antes posible. Cuando viene el especialista y tú has pagado tus 100 soles por emergencia porque estás mal, estás grave, te sientes muy mal, por ejemplo, el especialista va a preguntarte tu nombre, tu edad, cuánto mides, cuánto pesas. No te pregunta eso. De frente le ve todo lo que tienes ahí porque lo han reseñado rápidamente y él toma una decisión que hacer. Te vuelve a preguntar sobre algunas cosas, claro, te va a preguntar, pero todo está hecho. Entonces, esto tienes que saberlo de memoria. Names son nombres, last names son apellidos, gender es sexo. Mira, y en nuestro idioma también masculino se escribe con M. Puede ser M, male, o female, femenino. Address, dirección, sitio, ciudad, etc. Phone number, home phone, cellular phone. Acá hay 3 teléfonos, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, en Europa y en algunos países de Sudamérica, las personas tienen 2 fijos. Si tú tuvieras 2 casas acá en Lima y tuvieras la posibilidad de tener 2 casas, claro, una de playa y una de normal para estar siempre, ¿tú vas a tener el mismo fijo? No. No, diferente. pero claro, es diferente. Pero generalmente pues no somos de clase media, tenemos solamente un lugar, una residencia. Entonces, home phone, teléfono de casa. Esto sería un extra. Y cellular phone, tu teléfono celular. Te pregunta cuándo has nacido, sí, date of birth, place of birth, height, altura, weight, peso, todo eso te miden, te pesan. Y te preguntan lo clásico, ¿no? Marital status, estado civil, married, casado o casada. Single, soltero o soltera. Eso es bien raro que tú digas, ¿no? Es bien raro. No te obligan a que si es divorciado, viudo. Si tú deseas, dices, ¿no? Si no deseas, no. Emergency contact, contacto de emergencia.
Occupation. ¿Por qué occupation es muy importante para el médico? ¿Podría determinar qué es lo que tienes rápidamente, sí o no? Occupation. Sí. Claro, si tú vienes por un cólico y te duele prácticamente la parte baja de la espalda y estás así hace 5 horas y tú has llenado y le has dicho al técnico que tú eres chofer de camión y trabajas 8 horas, 12 horas al día, Sentado. sentado, 8 horas, 10 horas, todos los días. ¿Puede ser la columna, puede ser los riñones, sí o no? Sí. Sí, sí. Entonces determina rápidamente que puede ser cálculos, puede ser aquello, puede ser aquello. Y esas personas generalmente que son choferes, sí o no, que la mayoría tienen sobrepeso. Sí, son gorditos. ¿Sí o no? Muy rápido. Porque comen más de lo necesario, ¿cierto? Y Y obviamente... no hacen ningún Carro ejercicio, ningún también. movimiento. Todo el tiempo están por sentados. supuesto. Y cuando van a desayunar, almorzar, tienen sitios especiales donde paran, ¿no? Sus paraderos, Sí. ¿cierto? Sus caseritos. ¿A ellos les cobran? No les cobran. Y si el chofer dice quiero repetir, repiten. ¿Y tú crees que les sirven poquito o les sirven un montón? Bastante. Bastante, un montón, obviamente. Y dime tú, si estás en ese trajín diariamente que es pobre, en el ejercicio físico, ¿vas a subir o vas a bajar de peso? Subir. Vas a subir, claro, y puede ser hipertenso, etcétera, 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 ¿no? Etcétera. Mira, Medical History viene a hacer algunas preguntas que he considerado para una posible cirugía. Te pregunta así el médico, ¿Have you had any surgery? ¿Ha tenido alguna operación? ¿Do you smoke? ¿Usted fuma? ¿Do you drink alcohol? ¿Usted bebe alcohol? ¿Toma alcohol? ¿Do you have allergies? ¿Usted tiene alergias? Porque esta pregunta también es considerada muy importante que te diga el personal médico si vas a pasar a cirugía. Puede tener alergia a alguna medicina. Y tiene que saber el médico y tiene que saber el anestesiólogo. Sí. No. Esa pregunta es básica, es básica porque algunas Eso es lo primero que te preguntan. Claro, por eso, si tú vas a un sitio y no te preguntan esto de acá, es como, es fatal, ¿ah? ¿Tú no podías morir en la sala quirúrgica si no dices esto? Claro que sí. Claro, por eso, algunas veces pasa eso, medio extraño, pero pasa. Pero profesor, a veces hay pacientes que ni saben que son alérgicos a algún medicamento. También ese es el riesgo, Sí, pues. ese es claro. Por eso, sí. generalmente las personas que están en ese estado, pues, no los operan, esperan que venga un familiar. Es la verdad. O te operan, porque yo llego de emergencia, quiero que me operen. ¿Me operan? ¿Quién No. firma? Alguien Es tiene un que firmar, proceso. pues, sí. Por eso, te quedan ahí detenido hasta que venga alguien contigo y eso puede ser fatal, ¿no? A menos que tú tengas dinero, no sé, estés en una clínica muy, muy particular, etcétera. Pero es bien complicado porque se arriesgan, pues si te pasa algo, ellos se lavan las manos, ¿sí o no? Porque tú firmas un documento, familiar firma un documento y ahí pues ellos prácticamente como si no pasara nada si es que te sucede lo malo, ¿no? Medicine or drug you are using now. ¿Está tomando algunas medicinas actualmente? Claro, te preguntan porque puedes tomar, vete para la gastritis, para la presión, tienes diabetes, tienes cálculos, tienes algún problema emocional, puedes tener un problema mental, puedes tomar ansiolíticos, etcétera, etcétera. Todas estas preguntas y todas estas palabras, tú tienes que aprenderte de memoria porque tú eres de salud. Ya yo considero solamente algunas alumnas. Pero recuerda que eso es tan parecido cuando tú aprendiste, tú llevaste lo que es anatomía en nuestro idioma. Tú debes de saber los huesos, por lo menos 20 huesos. ¿Ya? En nuestro idioma y en inglés. Tú debes de saber, por ejemplo, cuántos músculos tenemos nosotros, más de 600. ¿Cuántos músculos sabes de memoria y dónde se encuentran? En nuestro idioma. Tú debes saber también por lo menos 20. ¿Tú crees que en un examen personal, para un trabajo, para una clínica, tienes las mismas habilidades que otra persona que va para el trabajo? ¿Te pueden hacer preguntas relacionadas a tu carrera? Sí. Señorita, ¿el músculo tal dónde queda? Si tú dices no contestas o no le dices nada, ¿quién tiene el puesto? El que contesta. Entonces, y tú lo has aprendido de memoria. ¿Ya? Entonces, esto trata de aprender de memoria poco a poco para que no tengas ningún tipo de contratiempo. Entonces, dejamos de compartir esta parte y vamos a resolver 3 minutos lo que viene a ser hojas de desarrollo de este tema. Ahora sí, vamos a un número. A ver, Cernaque,
número. 4, ya. What's the matter with her? ¿Qué sucede con ella? Respuesta. Sí. Hey, ¿no? Sí. ¿Qué de? Ya está. Castrejón, número. López. 1. What's the matter with her? She's got a temperature, she's got a cold, she's got a stomachache. ¿Cuál es? No puede acabarse el tiempo. La B. La B, B, ¿no? profesor. Resfriado. Rodríguez. 2, profesor. 2. What's the matter with her? La B, profesor. Today. Dolor de muela, ¿no? Ya. Paredes, número. 6. 6. What's the matter with him? B. Backache, dolor de espalda, bien. Laos. 3. 3. What's the matter with him? Blau, sangre, blau. Good. La A. Tiene un corte. El cat saca porque el cat es británico. He has a cat. Tiene un corte. Ya. Paredes. 8. 8. What's the matter with him? She has a cold, she has a bad cold, she has coach. Sí. Sí, ¿no? Último, porque ya tengo que entrar a otro salón. A ver, Pizarro, última. 5. 5. What's the matter with him? Bueno, debería ser it, pero lo han puesto him. ¿Qué sucede con el perrito? ¿Backache? ¿Tired? ¿O sick? Backache. ¿Backache? No, sí. Sí. La C. La C. Sí. Sí, ¿no? Está enfermo, ¿no? Acá debe ser it, lo han puesto como he. He sick y él está enfermo. Este tiene stomachache, no se sabe. Bien, chicos, todo esto tienes para desarrollar y más. Está en plataforma. Nos vemos mañana, como siempre, a la misma hora, a las 2 de la tarde. Cuídate. See you tomorrow. Hasta Mañana. mañana. Chao, chao, chao.